Mi familia es de origen peronista. Sí recuerdo, me ha quedado grabada la noche que muere Evita. Esa noche sí, porque a nosotros, a los chicos en aquel entonces, nos acostaban muy temprano. A las 8 de la noche nos mandaban a la cama. Y me acuerdo que mamá solía ponerme la radio al lado y escuchaba algunos programas hasta que me dormía. Y tengo la imagen de mamá grabada viniendo a decirme que había muerto Evita. Pero es una imagen así muy borrosa también, ¿no? Era una alumna intermedia, no tuve dificultades en la escuela. Y la característica de nuestra escuela es que era una escuela de pueblo. San Vicente era un pueblo. Éramos la segunda promoción de normal. Así que era una familia. Tengo muy gratos recuerdos de esa etapa. En realidad a mí la política partidaria no me interesaba. Si bien yo era de origen peronista por el hecho de ser de una familia peronista, a mí me gustaba lo que me sigue gustando, que es la tarea social. Y cuando mi esposo es intendente por primera y por segunda vez, yo lo acompañé más tibiamente porque en esas etapas nacían mis hijos. En el 72, 73, 75, 81, 83. O sea que tenía chicos. Por lo tanto, lo acompañaba en algunas acciones. Por ejemplo, recuerdo que me impuse crear jardines de infantes municipales ya en el 83, 84. Mi hijo fue la primera promoción del primer jardín que creamos, porque había una gran demanda de jardines de infantes y venían a golpearte la puerta, a tocarte el timbre para pedirte una vacante. Entonces, viendo la necesidad, que hoy sigue siendo la misma necesidad, de jardines de infantes, empezamos a crear jardines de infantes municipales con el sistema de una escuela pública, ¿no? Trajimos directoras de escuelas públicas que en contraturno se hicieron cargo. Esa fue como mi primera participación en lo social. Y ya cuando llegó a la provincia, lo primero que tuve a cargo fue el área del Consejo de la Mujer. Pero inmediatamente empezaron a darme tareas de más responsabilidad porque se daban cuenta de que nos gustaba y lo resolvíamos bien. Y no sé, a los 2 años más o menos nos hicimos cargo del Ministerio de Desarrollo, que después fue el Ministerio de Desarrollo y la Familia, y yo nunca fui la ministra, siempre mi tarea fue ad honorem, pero estaba detrás de todo lo que se hacía, ¿no? Mi esposo había perdido la elección de 1999, así que estábamos transitando una buena etapa. Él se había presentado como candidato a senador, había ganado en diciembre del 91 y bueno, viene este baldazo de agua fría que, como todas las cosas en la vida, por lo menos es mi característica, yo las tomo y las llevo adelante como si hubiera vivido siempre así. Es como que me acomodo a esas situaciones y también me acomodo a las situaciones de no tener ninguna actividad política. No, yo soy esto que ven acá. La tarea social, que fue la que después de alguna manera me obliga a meterme en la política partidaria, fue la generación de redes. Yo creo que no ha habido nada que lo supere, y no lo digo con jactancia, lo digo producto de que hoy todavía la gente sigue recordando esa etapa. Quiere decir que no ha habido nada que la superara. Y en aquel momento se llamaban redes sociales. Después redes sociales pasaron a ser todo lo que tiene que ver con la tecnología. Hoy lo llamamos redes humanas, ¿no es cierto? Y yo estoy tratando de reencontrarme con toda esa red, porque me parece que hoy serían tan necesarias como en aquel momento o más, no a lo mejor para ocuparse del alimento específicamente,
si bien encontramos muchas familias con casos de desnutrición, sino para ocuparse de otras problemáticas que aparecen en los barrios, que tienen que ver con la violencia, con la drogadicción, con la inseguridad, con el embarazo adolescente, tantos temas que esa red humana capacitada nuevamente puede ir descubriendo los casos y acompañándolos, ¿no? Seguramente me debo arrepentir de muchísimas cosas, no me viene una específicamente, pero a lo mejor no haber desde fuera del poder de la provincia haberle dado continuidad. Yo cedí ese hijo que había criado, lo cedí a las próximas autoridades que vinieron, primero Rucauf, Solá, Scioli, pero no lo tomaron en la medida en que yo lo había implementado, y bueno, será porque le puse pasión a eso, ¿no? Pero a lo mejor yo tendría que desde afuera, desde alguna organización no gubernamental, haber seguido sosteniendo la red. Mira, cuando a veces hacemos el balance y lo hacemos familiarmente, no lo hacemos con... tiene sus pros y sus contras. Las contras puede ser que sos una persona pública. Pude proteger a mis hijos y no son personas públicas. Yo creo que hoy pueden andar por cualquier lado y nadie sabe que son los hijos de Duhalde, a menos que tengan que dar el nombre y el apellido y alguien le diga, ¿qué tenés que ver con Duhalde? Pero después lo positivo es el crecimiento personal, la posibilidad de conocer un mundo que nunca me imaginé, haber estado con figuras de nivel internacional importantísimas, haberlas conocido, haberme podido demostrar a mí misma que era capaz de armar una red de 35.000 mujeres. Tuvo muchas cosas favorables y bueno, y otras que por ahí pasaron que no son lindas, pero en el balance creo que fue positivo. Me impactaron, por ejemplo, figuras tan diferentes como el Papa Juan Pablo o como Fidel Castro, que no tenían nada que ver, pero que eran personalidades muy fuertes. Y después, bueno, conocí muchos presidentes, estuve en muchas asunciones, vi realidades latinoamericanas muy interesantes, muy enriquecedoras. No, todos creen que yo cambié. Hay un concepto sobre mí de que soy una chupacielo impresionante, viste, de que vivo en la iglesia y nada más alejado. Soy una mujer de fe, pero que cuestiona a la iglesia. Ahora, yo sigo creyendo lo mismo. Creo que la ley que impide el aborto no impide el aborto. Y creo que una ley que favorezca el aborto no impide el aborto hecho de la manera que se hacía antes, porque no alcanza con la ley. Nunca alcanza con una ley. La ley no modifica la vida de la gente si no se aplica con contundencia. Y la ley que favorece el aborto tiene que estar acompañada de un montón de acciones para evitar el aborto, porque el aborto es una consecuencia que ninguna mujer desea. Es la última consecuencia cuando el Estado, la familia, la sociedad la abandonó. Entonces llega la situación de aborto. Ahora, hay muchas cosas para hacer. Una de ellas es prevención. Si nosotros nos ponemos contentos porque ahora tenemos una ley que permite el aborto y no hicimos prevención, ¿en qué cambió la historia? Los hospitales públicos están preparados para atenderla, va a seguir habiendo aborto clandestino. Los embarazos adolescentes van a descender, no, van a seguir siendo lo mismo. Entonces, no nos pongamos contentos con una ley. Si hoy me decís sí, que esté la ley, pero acompañada de una serie de acciones que tienen que estar ahí, complementándola. No creo en el matrimonio. El matrimonio como institución está en absoluta decadencia. Si vos mirás, yo tengo 9 nietos
La mitad de los chicos que son compañeros de mis nietos son de padres separados. Quiere decir que la institución matrimonial está en crisis. Y si está en crisis para los matrimonios heterosexuales, está en crisis para cualquier matrimonio. Entonces, si vos me hablás de la unión civil con los mismos derechos para los que forman parte de esa pareja homosexual o heterosexual, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que dos mujeres ancianas que a lo mejor no tuvieron nunca relaciones sexuales, pero que son amigas y vivieron juntas, esas mujeres tienen que tener derechos, derechos a una pensión, derechos a bienes. O sea, creo más en la unión civil más que en el matrimonio como institución. Mi esposo en el año 70 y pico descubre por casualidad, él vivió siempre en la zona casi céntrica de Lomas de Zamora. En esas zonas es raro que muera un chico, tiene que ser por alguna cuestión congénita, un accidente. Pero mirando el presupuesto municipal, en aquel momento era intendente, observa que la municipalidad entregaba lo que se llamaba angelitos, que eran los cajoncitos de muertos blancos que se entregaban a las familias que no tenían recursos para que enterraran a sus hijos. Y entonces lo primero que piensa que eso era un curro de alguien que se quedaba con esa plata. Entonces pide que le traigan las direcciones de esas familias, pide las partidas de defunción, y ahí se da cuenta que si bien en la zona que él vivía no se morían los chiquitos, en la periferia de Loma, en los barrios más pobres, se morían muchos chiquitos. Y en la partida de defunción decía, en verano decía por diarrea estival, en invierno decía por bronquiopatías, pero en realidad se morían porque, bueno, o eran chiquitos desnutridos o su familia no estaba preparada para tener una alerta temprana ante algo que fuera una manifestación. Y entonces copia de Chile, en aquel entonces copia un programa de Allende, el presidente chileno que matan, que consistía en llevar proteínas. Y en aquel momento se llamó PAMU, Plan Alimentario Municipal. Cuando llega a la provincia y viendo que yo trabajaba mucho en lo social, me dice, ¿te atreves a llevar adelante este mismo programa en la provincia? Y le dije que sí, sin pensarlo le dije que sí. Y bueno, fueron 35.000 mujeres trabajando. Tenemos muchos problemas en las zonas más pobres, tal vez problemas más complejos, porque las familias más humildes están atravesadas por un montón de situaciones. De pronto la droga, de pronto la falta de trabajo, la inseguridad, la falta de alimento, la falta de salud. Hay un montón de cuestiones. Entonces, las redes humanas capacitadas lo que hacen es lo que te dije antes, es alertar tempranamente, por ejemplo, una mujer que es reiteradamente golpeada. Si hay alguien cerca, el Estado se entera. El Estado suele estar muy lejos de los problemas concretos de la gente. Me parece preocupante el endeudamiento porque si no lo devolvés, los países no van a confiar en nosotros. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo por devolverlo. Y para devolverlo necesitas un país que crezca, que produzca, que los recursos que ingresen sean genuinos, porque ese señor al que te hacía referencia tendría que conseguir otro trabajo para recuperar esos 10.000. Entonces, o lo haces crecer al país tanto como para que pueda pagar la deuda, o renegociar la deuda. Lo que no podés es declarar el default, porque eso sería muy malo para la Argentina, que ya no está siendo bien vista por el mundo, ¿no? Sí. Y la provincia pasa lo mismo, con agravantes. Las aulas empiezan a vaciarse. En las zonas
más céntricas, las escuelas públicas, se están vaciando de alumnos, porque haciendo sacrificios los padres lo mandan a la privada. ¿Por qué es mejor? No, simplemente porque tienen todos los días de clase. Entonces, hay que elegir. Y si hay que elegir, yo elegiría no estar peleándome con los gremios, sino estar poniendo la escuela de doble jornada, que sería importantísimo para que los chicos no estén en la calle, para que desayunen, almuercen y merienden y después vayan a su casa. Y diría, esto no lo puedo hacer, o esto lo puedo plantear en los 2 últimos años que me quedan. Elegiría, obviamente, educación, y elegiría, aunque hay otros temas de mucha importancia, pero hay que elegir, elegiría todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, acompañar a las pymes, acompañar a los viveros de empresas, generar trabajo. Me parece que son 2 cosas esenciales, el trabajo y la educación para el trabajo, ¿no? Tenemos el tema del avance de la droga, tenemos el tema de la salud. La salud pública está absolutamente deteriorada. Entonces, entre tanta cantidad de temas, vos decís, todos son importantes, todos. La salud es importantísima, porque la gente no puede pagar una prepaga. Pero, a ver, ¿por dónde arrancás? Y para mí hay que arrancar por poner de pie a los chicos desde que son chiquitos, porque son el futuro. Si no, ¿qué futuro vamos a tener? Yo veo a mis nietos de 20 que están queriendo terminar su carrera universitaria para irse del país. Y así veo a muchos chicos que el Estado Nacional prepara y que después se van buscando mejores horizontes. Yo no quiero que se vayan, quiero que se queden. Pero por otro lado, la escuela pública no les da las herramientas. Entonces estamos en una situación muy difícil. María Eugenia tiene, ella personalmente, un buen discurso, es carismática, pero a la hora de la gestión, cuando empezás a meterte en las distintas áreas, te das cuenta que no hay gestión. Y que no me digan que no hay plata. La plata hay que ponerla como vuelvo a la familia. Si yo tengo poca plata, atiendo la salud, la educación, el alimento y la ropa de mis hijos. Después, si me sobra algo, pinto mi casa. El Estado es lo mismo, en otra escala, obviamente. Acabo de comprar Patria, quiero leer porque voy a viajar a los Países Vascos y quiero leerlo porque esta es una historia que está narrada en 2 libros sobre la ETA y los Países Vascos, y es una historia interesante. No tomo agua. Veo muchas series. Ahora estoy viendo Ozark, pero me gustó la primera, pero más o menos. No tenemos planes de sábado, no salimos. Mate. Es mi marido, es el hombre de mi vida. 47 años al lado de él. Un presidente que pudo haber sido un gran presidente y cometió errores muy grandes. No estaba preparada para ser presidente. Un fiasco. No me gusta. Una mujer con algún liderazgo, pero que todavía no la veo lo suficientemente independiente. Un muchacho que lo conocí desde muy chiquito, que últimamente no está gestionando bien. Una carismática líder más importante que tiene el PRO, pero gestionando mala. Una honesta no probada. No la recuerdo, hace mucho tiempo que no tengo tristezas a nivel personal.
la foto que mostré recién de mi nieta, que ahora cuando terminemos te la voy a mostrar. Me veo con todas las condiciones para hacerlo, sé lo que hay que hacer, conozco tanto esta provincia, pero en el marco de un proyecto de unidad nacional yo no pongo trabas, yo hago lo que el conjunto necesite.